Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apologética Emaús. Hoy tenemos un debate muy especial con el padre Carlos Mojica y el hermano Luis Alfinger de Venezuela. Entonces, el tema es la perseverancia de los santos. Vamos a presentarnos en primer lugar. Hermano Luis, preséntese. ¿De dónde es usted? Coméntenos un poquito. Adelante. Muy buenas noches, tengan todos los oyentes, los hermanos que van a ver este video y van a ver este debate. Soy del país de Venezuela, me encuentro en el oriente del país. Primeramente, ya el hermano dijo mi nombre, Luis Alfinger. Soy teología reformada, me congrego en una iglesia bautista, por si acaso, bautista particular, por si acaso alguno pregunta. Y en esta noche voy a defender el punto de la perseverancia de los santos. En este tema es que sea de bendición. Primeramente lo presentamos delante del Señor, que todo se haga para bien y para bendición. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Padre, adelante con su saludo y presentación. Muy buenas noches para todos, para José por moderar este debate, a Luis Alfinger por haberme invitado y pues también aceptar la invitación a este canal Apologética Emaús. A la vez saludamos a todas las personas que nos están observando en este momento. Un saludo muy especial para todos. Esperamos que se encuentren bien cada día, pues avanzando en este camino de conversión y arrepentimiento. Un saludo muy especial para todos y esperamos que esto sea un compartir pues con respeto y pues rebatiendo los argumentos y respetando a la persona. Muchas gracias. Ok, padre, perfecto. Un saludo cordial a todos los que se estén incorporando o vean este video después. El formato será así: primero 20 minutos de exposición, habrán 10 minutos de refutación y 5 minutos de contrarrefutación. Y al final, cada exponente tendrá derecho a hacer una pregunta. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con los 20 minutos de exposición del hermano Luis. ¿Estás preparado? Sí, mi hermano. Entonces, a partir de ya, adelante. Ok, bueno, presento primero lo que voy a utilizar, mi metodología. De primero, la introducción. De segundo, 5 puntos que voy a tocar en el tema y los textos clave, de acuerdo a lo que vamos a tocar en el tema. Mi introducción siempre comienza con el punto de que, como es una presentación de lo que creemos la teología reformada y lo que cree, en este caso, la antítesis, que es la teología católica romana. Bueno, la teología reformada cree que la preservación de los santos viene siendo en realidad el que es nacido de nuevo, que es el que es renacido, que es regenerado, siempre va a ser guardado hasta el final en su salvación, por cuanto es un elegido, por cuanto es la evidencia del nuevo pacto que Dios prometió a los elegidos, a estos que son renacidos. Vuelvo y lo repito de esta manera para que caiga y se oiga bien, a todos los que son renacidos. Ya voy con los versículos, esta es la introducción. Ahora, ¿qué cree la Iglesia Católica Romana? Aquí es donde viene el desvarío, porque si el punto es en lo sacramental, que es en sí la justificación, tocamos el tema en lo que es la justificación en el bautismo, pero no es el tema en sí, sino simplemente de que se toca de que se pueda perder a alguien que es ya nacido de nuevo, que también se podría decir de esta manera, ya que nadie se puede rebautizar, entonces esta persona tendría que ir a la conversión por medio de los sacramentos. Y ahí proviene esta teología, entonces, que es un poco de obras, por así decirlo. Pero ya presentado esto, el punto sería que el que persevera, el que sigue, el que es guardado, exactamente la palabra es guardado, en la salvación, que es la seguridad de la salvación, que es el llamamiento eficaz, va a ser guardado es por el Espíritu Santo, que es de Dios, y las promesas divinas, que son decretos de Dios. Bueno, comienzo con lo que es el tema en sí, los 5 puntos que voy a tocar en mi argumentación, y voy a los textos bíblicos. Ya que son 20 minutos, me da chance, me da tiempo de leer los textos bíblicos y voy poco a poco. Nadie me está haciendo correr. Primer punto, los decretos divinos de Dios son inmutables.
Si los decretos divinos de Dios son inmutables, entonces Dios, bajo lo que enseña la palabra de Dios, no puede cambiar. Si Él prometió algo, que ese sería mi tercer punto, pero ahorita hablo del decreto divino y lo que es la atribución de que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que es como una pared, Dios no cambia. Dios no puede decir, hoy prometo esto, mañana prometo aquello. Hoy digo esto, pero mañana no lo quiero seguir diciendo, o lo voy a cambiar. Entonces los decretos divinos son inmutables. Recuérdalo bien, por medio del Espíritu Santo, donde se mueve la iglesia, que es el Espíritu Santo. Ya voy a decir los versículos, ya vamos para allá. Bueno, en mi segundo punto es la redención y la salvación, vida eterna, son eternas. Eso, comienzo entonces con los versículos, podemos entrar en el libro de Hebreos, para ir nombrando los versículos, 5, 6, 18. ¿Qué dice 6, 18? Para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo en los que hemos refugiado, que asimismo esperamos pues delante de nosotros. La inmutabilidad de Dios, punto número 1. Redención eterna, Hebreos 5, 9, ahí mismo, un poquitico más atrás. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para que todos los que le obedezcan. Eterna salvación es lo que promete Él. En el punto D, punto número 2, salvación eterna. Y existen innumerables versículos que enseñan vida eterna, que, bueno, son muchos versículos. En este punto, vamos a Hebreos capítulo 9, verso 2, que enseña Hebreos 9, 2. Dice, porque fue preparado parte anterior del tabernáculo. Ok, la parte que me importa es cuando dice, perdón, disculpen, es 9, no, está bien, no hay problema. Cuando habla en el capítulo 9, habla del lugar santísimo, habla de la preparación y de todo esto, y él dice, y da a enseñar en el contexto de que esta redención y esta sangre es eterna. La sangre de Cristo es para siempre, aquí en Él ha rociado. Ese es el punto. La eterna salvación, la vida eterna y la sangre de Cristo que es perfecta, que limpia de todo pecado, como enseña la carta de Juan. Ya no es como los machos cabríos, eso lo enseña el capítulo 9 de Hebreos, hablando del libro El Pentateuco. Ok, punto número 3, promesas de Dios que siempre serán inmutables y eternas. Una de esas promesas de Dios, por ejemplo, la que acabo de nombrar, vida eterna, son 6,000 promesas, más de 6,000 promesas que enseña la Biblia a los que Él son hijos de Dios, a los que Él eligió, a los escogidos de Dios. Segunda de Timoteo 1:12, dice la palabra, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí lo tiene. Promesa, guardar. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, pero fiel es el Señor que nos afianza y nos guarda del mal. Son las promesas para aquellos que hemos creído en Él, para sus hijos, para los elegidos. Recuerda que el tema es la preservación de los santos. Ese es el tema. Y seguridad igual, que es igual a seguridad de salvación. Entonces estamos seguros en Él mediante las promesas, mediante su decreto divino, mediante la inmutabilidad, mediante la sangre de Cristo, mediante la vida eterna que Él prometió, mediante la redención eterna, como enseña la carta de Hebreos. Cuarto punto, las advertencias. Claro que tienen que asistir las advertencias, por supuesto. Cuando alguien va a cruzar la avenida, siempre coloco esto, ve el semáforo. Si está en verde, se supone, no la vas a cruzar, que estaría violando una ley que existe para todos. Porque el que es salvo tiene el Espíritu Santo. El que está en el llamamiento tiene el Espíritu Santo como es el sello y las arras del Espíritu, como enseña la carta de Efesios. Si lo tiene, esta información de lo que es las advertencias, la va a leer en la Biblia. Y existen innumerables textos también. Cuarto punto, ya es la advertencia. Quinto punto, Él es el buen pastor. En ese punto sí es más extenso. Él es el buen pastor. Él es el pastor de las ovejas. ¿Quién? Jesucristo. Él es quien cuida sus ovejas. Él es el todopoderoso, el pastor de las ovejas. Él lo dice de una manera metafórica, que nosotros somos las ovejas, lógicamente, hablando de los animalitos, de una manera metafórica, hablando de que Él es el buen pastor.
Ahora vamos completamente a los versículos. Vamos completamente a los versículos. Y voy a los versículos que más son claves para mí. La carta de Judas, la pequeña carta de Judas, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio y a nuestro Salvador sea la gloria, la majestad, dominio, autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso. Vuelvo a leer el versículo importante. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Él está finalizando después que viene hablando de los falsos maestros, porque la carta trata de eso, desde el versículo 3 en adelante, después de la presentación. De esa carta está hablando de los falsos maestros. Y él culmina diciendo esto. En el versículo 23, a otros salvar, a otros arrebatar del fuego, hablando de todos aquellos que están siendo mal adoctrinados y que están siendo agarrados por los falsos maestros. Seguimos, por si acaso, alguien me va a nombrar el Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? 54 de Isaías, versículo 10, porque los montes se apartarán y los collados serán sacudidos. Ok, la misericordia nunca se apartará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios se lo ha prometido. Nunca se apartará. Volvemos otra vez al libro de Romanos. Y recordando lo que hablé al principio de los 5 puntos. Si vamos al libro de Romanos, llegamos al 6:23 de Romanos, cuando habla de vida eterna. Son muchos versículos que hablan de vida eterna. Voy a tomar los más precisos. Está reconocido por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Véase bien, porque en el tema se tiene que hablar de la justificación. Estamos obligados a hablar de la justificación porque la justificación nosotros la presentamos según como enseña la Biblia. Somos justificados y ya no puede haber otra justificación. Una cosa es justificación y otra cosa es santidad. Existe la santidad progresiva, pero no existe la justificación progresiva. Eso no existe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 23, todos pecaron, todos, está bien, siendo nosotros justificados gratuitamente por su gracia, porque el tema es soteriológico, el tema es completamente soteriológico. Vamos un ratico a Juan. Vamos un ratico a Juan. ¿Y qué hay de la pregunta de aquellos que se descarriaron y que ya hoy en día no están con nosotros? Primera de Juan, carta de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se supiera que no son de nosotros. Alguien me dirá, ¿está hablando del anticristo? Por supuesto, de manera universal. Antes que está. Pero recuerde que está hablando de manera universal. Vámonos a Juan, el Evangelio. El capítulo 10. Este me encanta. 10, 27 al 29, para ratificar el hecho de que somos guardados. Mas mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La naturaleza de la oveja no es la naturaleza del cabrito o de la cabra. Y yo le doy vida eterna. Escuche bien. Y nadie, jamás, me las arrebata de mi mano. Aquí se me saltó uno. Y no perecerán jamás. ¿Eh? No perecerán jamás. Sus ovejas. Entonces, ¿quiénes son sus ovejas? Sus elegidos. ¿Quiénes son sus elegidos? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que han renacido de nuevo. Los que están regenerados. ¿Quiénes son estos? Los que pertenecen a su redil. Porque él se presenta como el buen pastor. ¿Qué dice? Y yo les doy vida eterna. Bueno, al menos de que el Señor sea un mentiroso. Si el Señor es un mentiroso, entonces no estamos haciendo nada aquí. Absolutamente nada. Verso 29, mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, son 4 manos. Ahora, entra la Trinidad en la salvación siempre. El Padre es el que elige. Efesios capítulo 1. El Padre se le está dando las ovejas, según el versículo 29. Él lo dice, mi Padre me las dio. En la salvación, como ya nombré la sangre de Cristo, ya nombré el plan de redención, ya nombré todo lo que pertenece a Jesucristo en la salvación, Él es el buen pastor, Él es el dueño de las ovejas, que el Padre de Dios.
Ahora, ¿dónde entra el Espíritu Santo? En el capítulo 17 de Juan, cuando hace la oración. En lo que es la Trinidad, la salvación está conjunta, porque el Espíritu Santo es quien hace. Hoy en día, Él consuela, Él es el que hace todo esto. Vamos a continuar. Juan 6:38, un poquitico más atrás, Juan 6:38-40. Mi hermano, ¿me puede decir, por favor, cuando me queden 2 minutos? Por favor, el moderador, por favor, para que no se me vaya. 6:38-40. 6:38-40 dice: porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esto lo leí un poquito mal, disculpen, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que lo envió. ¿Cuál es la voluntad del que lo envió? Que todo lo que él le dio, que son sus ovejitas, en el capítulo 10 lo dice, es un paralelo de esto, del capítulo 6 y 10. Yo no pierda nada, dice él. Está hablando de la seguridad, como enseña Judas allá, como enseña también Pedro. Voy para la carta de Pedro también, pero vamos a ir un poquito más calmados. Pero ya os dije que, aunque habéis visto, no creáis. Ahí está la pregunta para los fariseos, en el tiempo que él lo está diciendo. Todo lo que el Padre me dio, que ustedes no están incluidos. Claro, había fariseos que se podían haber arrepentido, eso no lo dudamos, pero el discurso se lo está dando a ellos y a los discípulos, al que había creído. Entonces él le dice que él va a cumplir, al menos de que volvamos, y vuelvo a decir, de que Dios sea un embustero, que no lo es, lógicamente. Él es el buen pastor. Es lo que es esta división de que hay gente que diga, bueno, pero ¿qué pasó con aquellos que no creyeron? Eso es una cosa. Judas andaba haciendo todo, andaba hasta echando fuera demonios, no lo dudamos, de los 70 y todo aquello. Judas se perdió. Ahí lo tienen. ¿Qué decir de Pedro? Pedro se arrepintió amargamente. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, el diablo me pidió para zarandearte, Pedro, pero yo he rogado a mi Padre, le dice el Señor. Aquí es donde entra el plan de Dios. Judas, no, pero Pedro lloró amargamente y fue preservado, porque él se lo había prometido de una vez, que tenía que Pedro pasar eso, sí. ¿Dónde lo enseña la Biblia? En su carta, Primera de Pedro capítulo 1. Esto es importante. A partir del versículo 2, elegidos según la presencia de Dios en la santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Quién más que Pedro para escribir estas palabras? ¿Quién más que Pedro? ¿Quién más que Pedro para justificar estas palabras? Claro, este no es el tema, ¿no? Pero continúo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Por la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Verso importante, el 5. Escúchese bien. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí está. Guardados mediante la fe. En el otro versículo, por gracia, en Tesalonicense. Guardados por gracia. ¿Qué tiene que ver todo esto? Yo estoy presentando la doctrina de la preservación de los santos. Que Él guarda a sus ovejas, que Él guarda a los que son nacidos de nuevo. Si alguien dice, fulano no nació de nuevo, ya eso es personal. Y vuelvo y repito la carta de Juan y el ejemplo de Judas. Dice el versículo que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vea bien, para ser alcanzada la salvación, preparada, son palabras técnicas. Verso 6, en el cual vosotros os alegréis, aunque ahora un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque venían la persecución de los mártires, etcétera, etcétera. ¿Y cómo murió Pedro según la historia? Ya usted lo sabe, crucificado boca abajo, cabeza abajo. Pedro dio buen testimonio y perseveró porque Jesucristo
se lo enseñó. Bueno, mire, aquí en el verso 8, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, ahora no lo veis. Ya había partido el Señor y Pedro está dando testimonio de todo esto. El versículo clave ahí es el versículo 5. Todo lo que tenga que ver con guardar. ¿Pero quién lo guarda? ¿Por medio de qué? De la fe y de la gracia. ¿Por medio de qué? De la fe y de la gracia de la misma salvación. Voy a algo aquí un poco, y cualquiera que me escuche va a decir, ay, se está lanzando el mismo. No. Hebreos capítulo 6. 2 minutos, hermano. Te quedan 2 minutos. Oye, gracias. Esa es la que yo quería. El verso capítulo 6, y voy concluyendo entonces, de los 20 minutos, dice que recayeron estas personas. ¿Por qué? Porque ya estaban caídos. Ya estaban caídos. Fueron iluminados. Mateo capítulo 13, que enseña, estoy hablando de la preservación de los santos, que estas personas que fueron iluminados cayeron en 4 puntos. La semilla, todo lo que usted sabe del sembrador. Pero hubo una parte que al final, multiplicado por 100, dio los frutos. Multiplicado por 100. Estos son los que son preservados por Dios, los que sí entendieron, los que no se dejaron llevar, los que el Espíritu Santo los ilumina, por cuanto vosotros, oh amados, estáis persuadidos de cosas mejores, hablando de nosotros. Entonces voy culminando. Ya presentado todo esto, los versículos claves de que Dios es el que guarda por medio de su Santo Espíritu, el Señor Jesucristo es el que nos enseña que Él es el buen pastor, el Señor Jesucristo cuida sus ovejas, Él es el redil, el Señor Jesucristo presenta las promesas del Señor Jesucristo, dice que el Padre es el que le da las ovejas, el Señor Jesucristo es el que dice que tienen vida eterna. Entonces, las promesas son inmutables. Hasta aquí lo dejo, mi hermanito, para que él comience entonces su argumento. Ok, perfecto. Hemos concluido los 20 minutos de exposición del hermano Luis. Padre, nada más regáleme un minutito para entrar y salir nuevamente. Un minutito, por favor. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahí disculpen, es que estaba teniendo unos problemitas técnicos por acá. Entonces vamos ahora con los 20 minutos de exposición del sacerdote, el padre Carlos Mojica. Adelante, padre, su tiempo. Bueno, muy bien. En este caso, pues la carga de la prueba la lleva mi hermano Luis Alfinger, pero vamos a tratar pues de exponer pues lo opuesto. Miremos lo siguiente, la perseverancia de los santos que predica la teología reformada, lo único que hace es crear un puritanismo humano y lo único que hace es, son actos humanos. La perseverancia de los santos es crear actos humanos que no logran la santificación, que él dice la santificación. ¿Por qué no logra la santificación? Porque dice que guardando las palabras de Jesús y son unos actos que mandó Cristo para santificar los actos humanos y es lo que se llama los sacramentos. Luego, la perseverancia de los santos, ¿qué es lo que es? Son los actos humanos perfectísimos, actos humanos que lo único que hacen es abstenerse de cometer un pecado, pero en el momento en que cometa el pecado, porque el que diga que no tenga pecados es un mentiroso, lo único que hace es crear desesperación y angustia en el ser humano, ¿verdad? Entonces, la perseverancia de los santos es eso, crear un montón de personas con actos humanos perfectos, pero no son actos santificados. No hay santificación ni perfección espiritual por ningún lado, por la sencilla razón de que no tienen los sacramentos. Ahora, ¿qué es lo que existe? Lo que existe es la primacía de la gracia, claro. Dios llama por gracia, creó el universo por gracia de Dios.
le dio por gracia el llamado a los patriarcas, por gracia los sacó de Egipto, por gracia les dio la tierra prometida, llegaron a la tierra prometida, Dios los llamó a ser el pueblo elegido, como lo encontramos nosotros en el libro del Éxodo, pero ellos volvieron y cayeron. Cuando estaban caídos y los filisteos, los amorreos, los amonitas llegaban a bombardearlos, así llamaban a Dios. Dios les mandó a Sansón. Cuando todo se calmó, volvieron y se alejaron de Dios y cayeron. Llamaron a Dios y Dios les dio a Jefté. O sea, caían y se levantaban. Caían, Dios los salvaba, se levantaban y volvían y caían. O sea, fíjense que nada más hay esa seguridad de salvación. Nada más con el libro de los jueces se cae a pedazos. Porque ¿qué es lo que existe? Dios llama por gracia y Dios sigue llamando al pecador, lo sigue llamando. Dios sabe que el pecador va a caer 20 veces, Dios lo va a llamar 21 veces, ¿sí? Y en el libro de los jueces, ahí es donde usted se va a encontrar realmente de frente con una pared bien gruesa, porque es que en el libro de los jueces encontramos un pueblo que cae, Dios lo levanta, vuelve y cae, vuelve y Dios lo levanta. En el llamado de los jueces mayores y los jueces menores. Nada más con eso es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que existe? Dios llama por gracia, pero la naturaleza humana, antes de la pasión de Cristo, en la pasión de Cristo y después de la pasión de Cristo, la naturaleza humana no cambia. No cambia la naturaleza humana. Porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, Pedro, el apóstol San Pedro, ya había acontecido la justificación por la cruz y la justificación por la resurrección. Y fíjense que Pedro en Juan 21:14 siguientes, cuando venía atrás el discípulo, le dijo, ¿y este qué? O sea, fíjense que Pedro siguió siendo el mismo, engreído, el mismo que quería ser superior, el mismo que, mire, este que viene atrás, ¿qué? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿A ti qué te importa? O sea, nada más con ese texto nos damos cuenta de que la naturaleza humana permanece siendo intacta. ¿Qué es lo que sucede? Dios ha dejado los sacramentos para darle al ser humano la gracia santificante. ¿Qué es lo que hace la gracia santificante? Que la voluntad humana que está herida por el pecado original, Romanos 5:12, esté permanentemente dispuesta para obedecer la llamada de Dios, ¿verdad? Porque la naturaleza humana no cambia la naturaleza humana. Entonces, por eso el Señor sabe que el ser humano va a caer. El Señor lo sabe. O si no, no le hubiera dado el mandato a los apóstoles de vayan por el mundo entero y prediquen la conversión, el perdón de los pecados, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que existe la primacía de la gracia, pero el ser humano necesita colaborarle a Dios para completar. Mire, nada más, por ejemplo, vamos a leer Colosenses 1:24. Y aquí nos damos cuenta, porque es que las dos trampas de la seguridad de salvación son, primera, hacer pensar que los actos humanos son actos santificadores, y eso es mentira porque no tienen los sacramentos. Segundo, la segunda trampa de eso es negar la libertad humana. Y le voy a mostrar textos en los cuales Dios ha permitido y el ser humano ha querido unir su voluntad humana a la voluntad de Dios para obrar el misterio de la salvación. Y vamos a leer, y estos textos me hace el favor usted, mi querido amigo, me los refuta. Este texto va a ser muy difícil para usted. Mire lo que dice Colosenses 1:24. Dice lo siguiente: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros. Sí, está bien, claro, estamos de acuerdo de que la pasión de Cristo es una sola vez para siempre, ¿verdad? La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que entonces, ¿por qué Pablo aquí dice, me alegro por los padecimientos que sufro por vosotros? Mire lo que dice aquí, Luis, para que usted me refute Colosenses 1:24, yo ahorita le voy a refutar sus textos. Dice, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo que es la iglesia. O sea que sí se necesita la colaboración de la voluntad humana para acercarse a la salvación. Vamos pues con otro texto y le pido el favor que los anote por ahí con rojo, ¿sí? Gálatas 6:17. Mira lo que dice Gálatas 6:17. Y por favor refúteme este texto. En adelante nadie me moleste,
pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Cristo, las marcas de Cristo, los estigmas de Cristo. ¿Por qué Pablo lleva los estigmas de Cristo? Si ya usted me dice que Cristo ya ha hecho todo, sí, en eso estamos de acuerdo, pero la pregunta es, ¿por qué Pablo reconoce que lleva en su cuerpo los estigmas? ¿Por qué lleva en su cuerpo las marcas, así como San Pío de Pietrelcina, así como San Francisco de Asís, así como Santa Rita de Casia, así como Santa Rosa de Lima, que llevaban en su carne los estigmas de Cristo? Vamos a ver si existirá algún reformado que haya tenido ese milagro de los estigmas. Padre, perdón. Hermanito Señor. Luis, ¿usted está poniendo atención? ¿Está poniendo atención? Sí, mira, lo que pasa es que estoy leyendo la Biblia, o sea, estoy buscando los versículos. Lo que pasa es que tengo la Biblia aquí abajo, ¿me entiendes? No hay problema. Bueno. O sea, estoy anotando y leyendo los versículos. Dale. Ok, para que pongas atención. Bueno, adelante, padre, continúe. Disculpe. Bueno, listo. Entonces, aquí lo que estoy mostrando es que es necesaria la colaboración humana. Vamos a mirar otro texto, porque es que el ser humano, por su debilidad, porque esto lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y yo no creo que usted pretenda ser más que Santo Tomás. Santo Tomás dice, antes de la pasión de Cristo, en la pasión de Cristo y después de la pasión de Cristo, la naturaleza humana no cambia. ¿Qué es lo que hace? Los sacramentos le dan los auxilios necesarios para que la naturaleza humana esté permanentemente disponible a los llamados de la gracia de Dios. Ahora vamos a mirar este otro texto que es muy importante. Hebreos 10, 26. Vamos a mirar qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 26. Dice lo siguiente: porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ojo, con rojo, porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí encontramos una condescendencia extraordinaria divina para solidarizarse con el pecador y levantarlo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, Juan 20, 23 dice, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se les retengan les quedan retenidos? Es decir, es el sacramento de la confesión para levantar al caído. Pero dentro de la confesión se invita al penitente a que con la ayuda de la gracia de Dios haga una contemplación y un propósito de enmienda para no caer en el pecado nuevamente, ¿verdad? Porque es una batalla, estamos permanentemente en batalla. Si decimos, si como dice usted, la teología reformada, si dice que ya estamos guardados, si ya no necesitamos absolutamente nada, la pasión de Cristo fue en el año 33 y la primera carta a los Corintios fue escrita en el año 52-53. ¿Por qué 20 años después? Ojo, mi querido amigo, ¿por qué 20 años después el mismo apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo tercero, perdón, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, dice, y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, o sea, en el acontecimiento histórico del año 33 de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. O sea, ¿qué está queriendo decir ahí? Que hubo creyentes que cayeron en el pecado y tienen que reconciliarse nuevamente con Dios. ¿Cómo? A través del ministerio de la reconciliación, es decir, a través del sacramento de la confesión. Por eso lo que pretende la perseverancia de los santos es anular los sacramentos, especialmente la Eucaristía y el sacramento de la confesión, ¿verdad? Entonces, ese tema de la seguridad de salvación, lo que hace es crear un puritanismo religioso y crear un quietismo, porque si ya estoy salvado, ya no tengo nada más que hacer, ya estoy guardado y todo lo demás. Yo ahorita le voy a refutar Juan 6, que me la puso muy fácil, pero me lo voy a reservar. ¿Por qué el apóstol San Pablo? ¿Por qué el apóstol San Pablo invita a por ejemplo, en 1 Corintios 16, 13, ¿por qué les dice manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes? Porque la seguridad de salvación, usted lo único que habló ahí, o en la perseverancia de los santos, bueno,
seguridad de salvación tendrá sus diferencias. Usted solo habló de que Dios hace todo, de que Dios los guarda y que yo no tengo que hacer absolutamente nada. Es decir, usted en ninguna parte tocó el libre albedrío, ¿sí? Es decir, lo anuló de frente. Pero entonces, ¿por qué el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 13, por qué dice, manténganse alertas? Si ya están guardados, no tendría que hacerles esas advertencias. Si ya están guardados, no tendría que decirles, permanezcan firmes. No, no permanezcan firmes porque ya Dios lo hace todo. No, no sean valientes ni fuertes, no, porque ya Dios lo ha hecho todo. O sea, lo que hace es crear un quietismo que no lleva a nada. ¿Por qué? Si ya están guardados, si ya están justificados y ya no hay nada más que hacer, ¿por qué en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4 versículo 7, dice el mismo San Pablo, he peleado la buena batalla, ¿sí? He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Por qué? Porque en la seguridad de salvación, en la perseverancia de los santos, lo único que están haciendo una anulación de la voluntad humana. Y al hacer una anulación de la voluntad humana, están anulando los sacramentos y quieren anular el juicio. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 9:27, después de la muerte vamos a ser juzgados. ¿Por qué? ¿Por qué dice que van a ser juzgados? Si vamos a ser juzgados, quiere decir que en el juicio el Señor va a preguntar las obras, que es lo que encontramos en Mateo 25:31. Les pregunta qué, las obras, es decir, les pregunta la batalla que ellos dieron a favor de la caridad. Pero entonces, ¿por qué San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la batalla, he peleado la batalla? Si San Pablo estuviera ya salvo, ¿sí? Porque esa es la trampa. ¿Por qué Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice, versículo 7, mire lo que dice, con rojo dice, y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón en mi carne. Mire lo que dice. Si ya estuviera salvado, ya estuviera perfeccionado y no habría nada más que hacer. Mire Pablo lo que dice, llevo un aguijón en mi carne. Luis, refúteme 2 Corintios 12:7. Llevo un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor, rogué al Señor para que se aleje de mí, porque la trampa que se esconde detrás de la perseverancia de los santos es que la voluntad humana, el hombre humano, ya no tiene nada más que hacer porque Dios lo ha hecho todo. Pero entonces, ¿por qué aquí el mismo San Pablo reconoce que tiene un aguijón? Segundo, dice que le ha rogado al Señor para que se aleje de él. Y él responde aquí, y esto es lo que ha predicado la iglesia desde siempre, la primacía de la gracia, siempre lo ha predicado la iglesia. Dice, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. ¿En la qué? En la flaqueza. Si dice seguridad de salvación, es el superhombre de Nietzsche, ¿sí? El superhombre de Nietzsche que no tiene ninguna debilidad. El superhombre de Nietzsche que no tiene ninguna flaqueza, ¿sí? Si existiera ese tema de la perseverancia de los santos, ¿sí? De seres perfectos, ¿por qué el apóstol San Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, desde el versículo 14, por ahí una parte llega y dicen, denle ánimo a los débiles, ¿sí? O sea, fíjense que ese tema de la perseverancia de los santos, seguridad de salvación, es la otra cara de la moneda del superhombre de Federico Nietzsche. Pero mire lo que dice aquí el mismo apóstol San Pablo, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. ¿Qué es lo que quiere el Señor realmente? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Sí? Que ya están guardados y no hagan nada. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el ser humano reconozca que es pecador, que el ser humano reconozca que ha caído, ¿sí? Y es lo que encontramos nosotros en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículo 8. Mire lo que le dice Pedro a Jesús. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y eso sucede en el sacramento de la confesión. Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, porque el penitente se reconoce pecador. Si hay seguridad de salvación y si hay guardados, ya están guardados, incólumes, inmaculados, ¿verdad? Yo me imagino que ningún reformado dice yo soy pecador.
¿Por qué? Porque dice que ya fueron guardados, como le dice la carta de Judas, y ahorita le voy a refutar lo de la carta de Judas, que es supremamente fácil, y usted se va a ir a dormir con esa enseñanza, pero la vamos a dejar pues en su momento, porque usted está queriendo decir en Judas lo que Judas no está diciendo. ¿Listo? Dice, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces yo me imagino que en la teología reformada ninguno dice que es pecador, pero Pedro sí lo dice. Pedro sí lo dice. Incluso vamos a buscar otro texto en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar pues el profeta Isaías en el capítulo 6, en la vocación de Isaías, vemos que el mismo Isaías se reconoce pecador. Dice, Isaías 6:7, dice, y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado queda expiado. ¿Tu pecado qué? Queda expiado, ¿sí? Y entonces dice, percibí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaría? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije, heme aquí y escuchadme. Y en el versículo 5, perdón, dice, y dije, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. O sea, dice, él mismo dice que está perdido, ¿sí? Él mismo dice que está, ¿qué? Perdido, que está perdido, y lo reconoce, viendo ya está delante de Dios, en esa vocación, está delante de Dios. Se supone que según la teología reformada, ya no tiene que decir que está perdido porque está delante de Dios. Pero fíjense que Isaías en el capítulo 6, versículo 5, él mismo dice que está perdido. Y le estoy citando, pues, estos textos bíblicos. ¿Qué es lo que existe realmente? Existe un llamado permanente a la conversión, un llamado permanente, un llamado constante para la conversión. Y eso lo encontramos, pues, en Juan, en el capítulo 20, ¿sí? Encontramos en Juan en el capítulo 2 minutos, sí, 21, cuando dice, minutos. vayan y prediquen la conversión para el perdón de los pecados, para que prediquen que la conversión para el perdón de los pecados. Entonces, según la teología reformada, no creo que dirían, conviértanse. No, ya Dios los guarda con el solo hecho de tener fe. O sea, no hay una llamada a la conversión. Cuando encontramos permanentemente, al final, los últimos capítulos de los evangelios, encontramos esa llamada permanente a la conversión, esa llamada permanente al arrepentimiento. Según la teología reformada, pues no tienen de qué arrepentirse, porque como ya están guardados. Ahora, con algo que usted se tiene que encontrar permanentemente es porque San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, ¿por qué Pablo dice que él es ministro de la reconciliación? Ministro de la reconciliación, porque lo que pretenden es crear un relativismo moral, un puritanismo, ¿sí? Un quietismo, y esos son apóstatas. Y se acuerdan que quiénes eran en la Biblia los que decían que los otros eran apóstatas, los fariseos. ¿Se acuerdan cuando traían la mujer adúltera? ¿Qué dijeron los fariseos? Esta mujer fue sorprendida en adulterio, es una pecadora, uy, es apóstata, ¿sí? Y Jesús, ¿qué dijo? El que no tenga pecados, que le tire la primera piedra. ¿Qué dice ahí? El que no tenga pecados, que le tire la primera piedra. Y entonces, ¿qué encontramos pues nosotros en ese texto? Jesús levanta al pecador. Y entonces lo vamos a unir con 2 Corintios 5, 18, cuando dice el apóstol San Pablo de que ellos son ministros de la reconciliación. O sea, es decir, que reconciliación es volver a unir los corazones. Si existiera la perseverancia de los santos o la seguridad de salvación en la mente de Pablo, él nunca diría que era ministro de la reconciliación. Tiempo. Perfecto. Hemos concluido entonces la primera etapa en que ambos dieron sus 20 minutos de exposición. Vamos con la segunda etapa, donde vienen los 10 minutos de refutación. Vamos de nuevo con Luis Alfinger. Adelante. ¿Vale? Dime por favor cuando me falten 2, ¿oíste? Sí, señor. Por favor. Adelante. Dale, listo. Ok, vamos con la clasecita de hermenéutica primero y a derribar muñequitos de paja.
dijiste 15 versículos, yo dije 18 más 5 puntos. Entonces, en estos 10 minutos yo te tengo que refutar 15 versículos. Vamos entonces. En Juan 20, el llamamiento permanente, amén. Yo también lo creo. Todos los días se tienen que llamar a las personas. Ministerio de Reconciliación, también lo creo, pero vamos a comenzar por ahí. Eso se le llama muñeco de paja. ¿Sabe por qué se le llama muñeco de paja? Precisamente porque yo nunca dije que automáticamente la persona es santa y que no necesita a Dios. Yo nunca dije nada de eso. Yo nunca lo dije. O sea, cuando yo hablé de todo lo que hablé, la preservación de los santos no representa hombres perfectos. Eso yo nunca lo dije. Entonces, Ministerio de Reconciliación. Vamos a comenzar por ahí. ¿Se te olvidó algo? Sí, Tomás de Aquino tenía razón, es la naturaleza. Pero el versículo está hablando del espíritu. ¿Sabes cuál? El que tú no leíste, que dice en el Ministerio de Reconciliación, en el verso 17, de modo que si alguno está escrito en nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Está hablando de la naturaleza? No, está hablando del espíritu. Por lógica, la naturaleza es esta. Yo, al arrepentirme a Jesucristo, no cambio mi naturaleza, sigo siendo hombre, sigo teniendo los mismos ojos. O sea, por favor, esos son muñecos de paja. Ok, el versículo de la reconciliación. ¿Qué pasó con ese versículo? Yo no estoy queriendo decir que no exista reconciliación, que le cayeron a pedra a la muchacha allá en Juan. Yo no estoy queriendo decir que no exista predicación. ¿Cuándo yo dije eso? ¿En qué momento? ¿Cuándo yo dije que el quinquetismo? Está confundiendo los calvinistas, hipercalvinistas que dicen supuestamente eso. Yo nunca lo dije. Revisa el video. Ajá, ¿qué pasó con esto? Somos embajadores. Por favor, viste que somos embajadores. O sea, tengo que derribar los muñequitos de paz. Vamos a ir poco a poco, porque son 10 minutos. En Mateo capítulo 25 sobre el juicio. Bueno, y Mateo capítulo 24 no está hablando de escatología hacia los judíos y después tiene que dar advertencia. Se te olvidó el quinto punto que yo dije, el cuarto, advertencia. Yo lo dije, aquí lo dije, mira, aquí lo tengo anotado. Mi cuarto punto fue las advertencias. Yo lo dije, se te olvidó que sí, que hay advertencia. Pero ¿acaso que yo estoy dudando de que Él nos guarda, que Él nos quita, que Él nos guarda, que de repente alguien deja de ser justificado? No, puritano, actos humanos. ¿Por qué yo creo? No somos antinominianos. Yo creo en el bautismo, yo creo en la Santa Cena, si lo llaman Eucaristía, bueno, yo creo en la Santa Cena. No somos antinominianos, muñequito de paz. Sacramentos, creemos en esos sacramentos. Yo nunca dije que no, yo dije que creemos, no creemos, yo nunca lo dije. Lo que pasa es que el tema es el quinto punto del Tulí y yo estoy obligado a hablar del quinto punto. Yo nunca te voy a nombrar elección, yo nunca te voy a nombrar depravación total, que es la confusión y la mezcolanza ensalada que tienen ahí. Pero yo nada más te estoy hablando de guardar y de perseverancia de los santos. ¿Quién los persevera? Ya lo nombré en los versículos, ya los nombré. Ok, no cometen pecado. ¿Cuándo yo dije eso? ¿Cuándo yo dije eso? Antiguo Testamento. Tienen que leer Hebreos capítulo 11. ¿Cómo fueron salvos del Antiguo Testamento? Me pueden nombrar todo. Isaías capítulo 6. ¿Qué estaba pasando Isaías en ese momento? No estaban en deportación. Un poquito de hermenéutica. Vamos a abrir un poquito la regla de hermenéutica. ¿Qué estaba pasando Isaías? No estaba pasando deportación. Cuando él se llama pecador, ¿acaso que no? Tú eres perfecto, Isaías. Tú eres perfecto. Tú eres el lindo y bello. Ay, por favor. Mira, lo de Colosenses 2:24. Porque, oye, son 10 minutos. Colosenses 1:24 es la cuestión. Ahora me gozo por el padecimiento. ¿Y cuál es el problema? En Filipenses él dice que él sigue corriendo. Y él dice que sí, que en Gálatas él dice que él es crucificado como Cristo, que lleva las marcas de Cristo. Ok, ahora me gozo en los padecimientos. ¿Sabes dónde te voy a contestar? Donde ya te había contestado, pero que no me prestaste atención. ¿Sabes dónde? En Pedro. En Pedro. Lo de Hebreos capítulo 11 es el capítulo que habla de cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento. Sí eran pecadores, lógico, era el pueblo de Cristo, era el pueblo de Dios, de Yahweh en el Antiguo Testamento, lógicamente, nosotros también somos pecadores. ¿Ah? La sangre de Cristo me limpia todo pecado. Por Dios, son muñequitos de paz. Ok. Vamos a eso. ¿Sabes dónde te voy a contestar todo eso? En Pedro. ¿Por qué? Porque yo saqué la carta de Pedro. Yo dije en Pedro, yo leí el versículo 5, ¿verdad? Pero se te olvidó que yo leí el 6 también, en el cual vosotros alegráis ahora un poco de tiempo. ¿Qué dije yo en el video? ¿Qué dije yo y se puede recalcar? Que venía la parte de los mártires y que ellos iban a morir como mártires. Lógicamente, él estaba hablando de todo eso para que a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Me la sé de memoria. ¿Ah? ¿Cómo es probar la fe? En medio del padecimiento, todos los días padecemos. ¿Quién no tiene problemas? Somos perfectos. Me quedo quietecito. Mira. Te voy a leer la Biblia.
a quien amáis, no, el verso 7, para que aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece, aunque sea a prueba por fuego, se haya resuelta en alabanza, gloria y honra. ¿Eh? ¿Cómo se prueba la fe? Por medio de las pruebas. Lo está colocando como oro. Vamos a utilizar las manzanitas, por si acaso. Sigo entonces, lo de Hebreos capítulo 11, cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento. ¿Eran pecadores? Claro que eran pecadores. ¿Por qué le iban a caer a pedra a la muchacha? Porque la muchacha era una adúltera. O sea, mira, yo dije 5 puntos. Eso es lo que, más o menos, continuamos entonces, porque seguimos entonces. Segundo de Timoteo, morir. Pablo estaba hablando de su muerte como ejemplo. Pablo no podía pararse y decir, ya soy perfecto y me voy a morir, me van a matar como un mártir, pero yo, Esteban, me voy a morir, cáiganme a pedrada. O sea, ¿quién ha dicho que aquí hay gente perfecta? Que la perseverancia de los santos significa gente perfecta. ¿Cuándo yo lo dije? ¿En qué momento yo dije que es por gracia, que es por fe, que Él nos guarda? Cuando Pablo dice el aguijón de la carne, estaba hablando de su orgullo. Estaba hablando de su orgullo. Tenemos el aguijón de la carne. Ah, me va a decir que no. Conozco un hombre que hace 14 años sin el cuerpo, fuera del cuerpo. No lo sé, solo Dios lo sabe. Hebreos capítulo 12. Estaba hablando de su orgullo y se le dio o sea, las pruebas. Lo que pasa es que el tiempo es muy corto. En Colosenses capítulo 1:24 te respondí en Pedro. En Santo Tomás, naturaleza. Sí, tenía razón, no hay problema con eso. Lo de Mateo 24, lo de Gálatas. Sí, está bien. Yo también puedo decir lo mismo de Pedro, pues, cuando tengo muchos problemas por el Evangelio. Hebreos capítulo 10, esa es buena, esa me encanta, Hebreos capítulo 10. Porque sacar un texto fuera de contexto. ¿Qué pasa con las reglas de hermenéutica? ¿Qué pasó aquí con las reglas de hermenéutica? Versículo 14. ¿De qué estaba hablando el capítulo? De aquellos judíos, porque la carta, el libro es para los judíos, que eran creyentes. ¿De qué estaba hablando el capítulo 10? Después de que viene en el capítulo 9 hablando del templo. Viene hablando de aquellos que crucificaban otra vez a Jesucristo y mataban animalitos otra vez. Entonces él dice, en el versículo 14, porque una sola vez fue ofrecido, perfecto, dice él. O sea, ¿para qué van a seguir matando animalitos? Entonces, ¿qué le dice él? Porque, vamos a recargarlo, porque si continuamente pecan, no son perfectos y no tienen la perseverancia de los santos. Por favor, estaba hablando de aquellas personas que no estaban haciendo creyentes judíos, para así especificarlo, que todavía se mantenían en las leyes matando animalitos, que venía la destrucción del templo en el año 70, pero la gente siguió matando animalitos después que murió Jesucristo, en el 33. Si me vas a hablar de fecha, la gente siguió matando animalitos. Entonces, ¿de qué me viene dando la carta? Que supuestamente se escribe en el 68. Le quedan 2 Dale, minutos. no me dio chance. Gracias, mi hermanito. Ok, lo de la confesión. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? ¿A quién le tenemos que llevar la confesión de pecado? Ajá, ¿qué te dice? Si confesamos vuestros pecados a Él. Porque lógicamente cada vez que oramos, si yo pequé tengo que confesárselo a Él. Eso es todo. Eso es sencillo. Pero eso es otro tema. Eso se infuye en otro tema. Lo de Isaías, lo de pecadores de Lucas. Pedro dice, ¿en qué momento Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy un vil pecador? Estaba conociendo al Señor. Y yo no expliqué que Pedro también falla en el mismo evangelio. Yo lo expliqué. O sea, son textos aislados que sacamos para presumir que supuestamente la preservación de los santos es hombres perfectos, y que los reformadores dijeron que eran perfectos. Bueno, yo no sé cuándo Lutero, Calvino o Zwinglio dijo eso. Soy hombre perfecto, no sé cuándo lo dijo. Y si lo dijeron no sé dónde está escrito. Y si lo dijeron, bueno, me lo tienen que buscar porque no lo he leído, no sé. Ahí se era Google, ayúdame Google. Y otra cosa por ahí, creo que no se me pasa nada. Creo que está listo. El 1 Corintios capítulo 12. Sí, la fe del conocimiento. Perdón, capítulo 16. Sí, él culmina diciéndole que guardes en la fe del conocimiento, porque la fe a veces era se me fue la palabra exactamente, era lo que llamamos en una figura retórica, que toma posesión del conocimiento de la doctrina. Eso se le llama metonimia. Creo que culminé. ¿Qué más? No, ya está listo. Cristianos débiles, sí existen. Hay muchos cristianos débiles. Yo tengo un video que expliqué sobre eso. Conciencias débiles. Sí existen los cristianos débiles. Tenemos que ayudarlos en el conocimiento de la verdad. Yo tengo un video sobre eso. Sí existen. Otra cosa por ahí que se me escapa. Los talentos, la Virgen en Mateo 24 habla del juicio. Lógico. Habla de lo que te tienes que entender.
O sea, las vírgenes en la iglesia, los talentos. Listo, mi hermanito. Dale, pues, que eran 10 minutos. Tranquilo. Tiempo, sí. Dale. Lo noto un poquito exaltado, hermanito. No, vale, así debo. No, tranquilo. Sí, Eh, tal vez ahí habla un poquito más bajito, con más calma. No, dale tranquilo. Padre, Voy a quitar el micrófono. sí. Tenga más calma, hermano, tranquilito, más tranquilito. Padre, vamos con sus 10 minutos de refutación. Adelante. Bueno, muy bien. Pero le tengo una mala noticia, Luis. Resulta que Calvino en el testamento de su muerte lo refuta a usted. Mire lo que dice. Dice, con humildad busco de Dios. Si ya fuera salvo o guardado, no diría que busca de Dios. Dice, con humildad busco de Dios. Ser lavado y purificado. Si ya había sido justificado, porque él dice ser lavado y purificado por la sangre del gran Redentor, derramada por los pecados de la raza humana. ¿Por qué se reconoce necesitado? Porque el más grande de los exetas, y creo que fue abogado, no sé, por qué él estaba tan inseguro de la promesa de la escritura, que llegó a decir que necesitaba ser lavado y purificado. El mismo Juan Calvino lo refuta a usted. Bueno, vamos a mirar, pero resulta que ese tema de los muñecos de paja, usted mismo es el que los ha fabricado, pero vamos a ver, pues, punto por punto, ¿listo? Usted me dice muñecos de paja, los textos bíblicos que yo le nombro, no, yo de usted no me burlaba de la palabra de Dios de esa manera. Vamos pues a comenzar. Usted habló de los, primero dijo decretos inmutables y después dijo que Dios era inmutable. En fin, que de los decretos de Dios o Dios, pueden devolver el video, pero los decretos de Dios sí cambian. ¿Sabe por qué? ¿Y quién se los hizo cambiar? Un hombre que se llamaba Abraham, en el capítulo 18 del Génesis. Dios iba a acabar con un pueblo y Abraham dijo, uy, no, pero si hay 50 justos, no, los voy a acabar. No, pero si hay 45, pero si hay 30, pero si hay 10, pero si no hay ninguno. O sea, fíjense que Abraham sí le hizo cambiar el decreto a Dios. ¿Verdad? Ese temita de los decretos inmutables a mí no me suena muchísimo. Tendrá que enfrentarse con Génesis en el capítulo 18, ¿verdad? Bueno, usted me citó Hebreos 5:9 de la eterna salvación que se da a los que se obedecen, pero se le ha olvidado a usted, mi querido amigo, que antes en el capítulo 5, versículo 1, está hablando del sacerdocio. Es decir, que gracias a ese sacerdocio se da esa eterna salvación. Usted me leyó el versículo 9, pero ¿qué es lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1? ¿Está hablando de qué, mi querido amigo? Está hablando de qué, algo que usted no tiene, que es el sacerdocio, ¿verdad? Hebreos 5:1 está hablando del sumo sacerdocio, que ofrece dones y sacrificios por los pecados. Nadie puede arregarse esta dignidad sino el que es llamado por Dios, y empieza a desglosarlo. O sea que esa eterna salvación se le da a la humanidad gracias al sacerdocio. Usted no lo tiene. Luego no tiene ninguna autoridad por hablarlo de esa manera. Está hablando ahí del sacerdocio. Ojo con eso, ¿listo? Bueno, usted me habla de que ya hay unos elegidos y todo lo demás, pero resulta que hay una parábola que lo refuta a usted. Hay unos elegidos que no quisieron aceptar, y es el texto del Evangelio de hoy. Y todos mis hermanos católicos que fueron hoy a la Santa Misa sabrán que lo que yo les estoy diciendo es verdad. En el Evangelio de hoy, que nos habla de la parábola de los viñadores asesinos, resulta que a los que llamaron a los elegidos, ¿cierto?, se les quitó y dijeron, se le va a dar a un pueblo que dé sus frutos. ¿A qué? Mire, usted puede leer Mateo 21, 33 al 46. Ahí está. Se le quitó a los elegidos porque mataron a los profetas. Se le quitó a los elegidos porque mataron al propio hijo. Y dijeron, se les va a quitar y se le va a dar un pueblo que dé sus frutos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que demos frutos, mi querido amigo. Entonces, refúteme ese texto de Mateo 21, del 33 al 46, ¿cierto? Bueno, usted me da la razón cuando en el cuarto punto habla de las advertencias. Usted, si dice Dios que de advertencias, está queriendo decir que el ser humano tiene que colaborar. O colabora o no colabora. Porque lo que han predicado ustedes es que ya Dios nos ha guardado incólumes y no hay nada más que hacer. Pero entonces, ¿por qué da advertencias? Usted mismo se está metiendo el gol. Ese es un muñeco, eso sí es un muñeco de paja, ¿cierto? Como dicen por ahí. Ahora usted me citó Judas, el versículo 24 y 25, pero es que Judas está hablando de las falsas doctrinas que se habían metido en la comunidad.
Luis, está hablando de las falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Eso es muy importante, ¿cierto? Bueno, ahora, usted me citó bastante Juan 6, 38, 40 y todo lo demás. Y usted después dijo que Judas se había perdido, pero Judas estaba cuando Jesús dijo en Juan 6. Luis, párele bolas. Mire, en Juan 6 estaba Judas presente, sí estaba presente, pero ya después en el capítulo, bueno, 14, bueno, desde el capítulo 14 empieza ya todo lo demás de la pasión de Cristo. ¿Por qué Judas se perdió? El mismo de Juan 14, 15, 16, 17 es el mismo que estaba en Juan 6 cuando les dijeron que estaban guardados, lo que usted manifestó y que dice el mismo texto bíblico, pero Judas estaba ahí presente. Entonces, Luis, ¿qué hacemos ahí con Judas? Judas estaba ahí presente. Haga el favor y lo manifiesta usted, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que digo? ¿Y qué voy a defender? De que esta perseverancia de los santos, ese tema de ustedes, lo único que hace es creer una ética meramente humana y no tiene absolutamente nada de cristiano, porque lo que crea es un montón de personas puritanas ahí, un montón de puritanos y que no quieren untarse del pecador para levantarlo, no del pecado, del pecador, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a mirar. Usted me refutó Isaías 6, pero póngale cuidado a una cosa, Luis. Usted se va a aprender esto y se lo va a llevar para su casa. Resulta que el libro de Isaías tiene tres partes. El primer Isaías, que es del capítulo 1 al 39, el Deutero Isaías, por eso se llama Deutero, no quiere decir falso, porque ese es otro error que tienen los protestantes. Deuterocanónicos, Deutero no quiere decir falso, Deutero quiere decir segundo. Deutero Isaías desde el capítulo 40 al 55. Ojo a esto, Luis. Bueno, y el tercer Isaías o Trito Isaías del 56 al 66. Luis, ojo con esto. Luis, párele bolas. Desde el versículo 40, desde el capítulo 40 empieza la deportación de Babilonia en el año 586. Antes no, porque Isaías nació hacia el año 790 aproximadamente. Antes. Entonces no está hablando de la deportación. Aquí no me venga, discúlpeme, con todo el respeto que usted se merece, usted no me venga con ese cuentico de que estaba en la deportación de Babilonia. No, señor, lo que son tres Isaías, Trito Isaías, primer Isaías, Deutero Isaías, Trito Isaías, y todavía no estaba en la deportación de Babilonia, porque la deportación de Babilonia empieza aproximadamente desde el capítulo 40 del profeta Isaías. Diga, el que le escribió por el interno, dígale que está bien mal, ¿listo? Que si quiere después le damos pues una chalita. Ese que le dijo a usted bien mal, ¿cierto? Bueno, ahora usted citó Juan 10 sobre las ovejas, que nadie se pierda. Claro, en eso estamos de acuerdo. El Señor no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ojo a eso, ¿a quién le está dirigiendo eso? A los fariseos. Al final del capítulo 9 de San Juan está hablando de quiénes estaban ahí presentes. Luis, ¿quiénes estaban presentes ahí? Los fariseos. Está dirigida ¿a quién? A los fariseos. Y si están ahí los fariseos, todo desde 9, 10, siguiendo la secuencia y la lógica del texto bíblico, se le está diciendo eso a ellos pues también, ¿ok? Claro, porque es que cuando Jesús empezó a decir yo soy el buen pastor, eso no les cuadró a ellos, no les cuadraba a ellos para absolutamente nada. Ahora, otra cosa, lo mismo que dice el Señor en Juan 6, 38, 40, que usted manifestó ahí, está bien, está muy claro, pero mi querido amigo, hágame el favor y me refuta eso. Porque en Juan 21, 14 siguientes, esas ovejas de las que habla en Juan 10, para el bolas, Luis, y esos que habla de guardar en Juan 6, 38, que guardan mi palabra, ¿verdad? Luis, porque esos mismos fueron a quienes se los encomendaron, ¿a quién? A Pedro. Llega y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo nombra nada más y nada menos que pastor universal. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo mismo que usted manifestó en Juan 6, 38, 40 y Juan 10 lo del buen pastor. Esas ovejas son las mismas que le dejaron a Pedro que las encargara y que las cuidara, ¿verdad? Ahora, algo con lo que usted se tiene que encontrar plenamente es, si ya están seguros, ya están guardados para la vida eterna, ya estamos incólumes y todo lo demás, oiga, Luis, ¿por qué hay juicio? Luis, ¿por qué hay juicio? Hebreos 9:27. ¿Por qué hay juicio? Si hay juicio, es porque estaban guardados ya hasta la vida eterna. Si hay juicio,
es porque hay obras buenas y hay obras malas. Y no encontramos ningún texto bíblico que diga que ese invento de la seguridad de salvación, los que están ya guardados no van al juicio, eso no dice en ninguna parte, todos vamos al juicio. Hebreos 9:27, Apocalipsis 20:12, dice que los muertos van a ser juzgados. Entonces, esa seguridad de salvación de la que usted habla, ¿por qué entonces se habla de qué? De un juicio, se habla de un juicio. Entonces, usted es el único que dice que el aguijón en la carne es el orgullo, pero los eruditos lo refutan a usted y los grandes teólogos biblistas. ¿Sabe qué dicen los teólogos biblistas? Que ahí está San Pablo expresando la doctrina del pecado original. Eso dicen todos los eruditos. ¿Cuál que orgullo? Es el pecado original. Perfecto. Hemos concluido entonces la segunda etapa y vamos a la tercera. 5 minutos de reconstrucción. Entonces vamos con los 5 minutos del señor Luis Alfinger. Adelante. Ok, no se pongan nerviosos. Yo no estoy molesto. Mira, parece que son 5 minutos. Mira, cuando dije que era orgullo, estoy hablando del capítulo. Yo no estoy hablando del aguijón. Porque eso está en discusión. Eso está en discusión. Yo estoy hablando del capítulo. Yo estoy diciendo por qué él habla del capítulo que se le envió un mensajero de Satanás. Ay, juicio, claro que sí. Nadie lo niega. Yo nunca he negado el juicio. Nunca lo he negado. ¿Cuál es la otra por ahí? El sacerdote. Eso es otro tema. Pero te voy a responder otro tema sobre que si necesitamos ese sacerdote. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Bueno, ahí te respondí ese otro tema. Mateo 21. Mateo 21, a los judíos y los frutos. O sea que cuando el Señor estaba discutiendo ahí con los judíos, fariseos, tenían que estar también los griegos, los gentiles, los romanos. Cuando me hablas de Juan, que al final dice, ¿y quiénes son las ovejas? Es lógico, estaban los fariseos, la discusión de Mateo 23, la discusión siempre fue para los fariseos, nadie lo niega. O sea, tenían que estar los griegos, tenían que estar los romanos, los sirios, los persias. Eso es una cuestión de lógica. ¿Dónde quedó el raciocinio ahí? ¿Dónde quedó la hermenéutica? Porque fariseos en Judas 6, el versículo que yo saqué de Judas. Sí, yo expliqué eso, pero no lo refutaste, ¿sabes por qué? Simplemente porque al decir que está hablando de la falsa doctrina, sí, pero el versículo me dice, concluyendo, que es una conclusión, que es lo que yo estoy haciendo, y aquel que es poderoso para guardaros, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A los de la falsa doctrina, si está advirtiendo sobre los falsos maestros. Entonces, los frutos, ¿qué son los frutos? ¿Qué son los frutos? Lo de juicio, ya lo dije. Lo de Isaías, eso me quedó a mí como que, ven acá, cuando yo digo que es deportación, yo no estoy queriendo decir que el libro está hablando de deportación. Hay que ser un poco analítico. Si en el capítulo 6, que me estás hablando de pecado y todo aquello, lógicamente, él está presentando en un periodo hacia la deportación, porque después viene la deportación. Yo he estudiado también Isaías. O sea, cuando yo digo que, o sea, es como que yo diga que Daniel en el capítulo tal no estaba en la deportación porque supuestamente se trasladó a otro lado. O sea, es algo lógico. Es una cuestión de lógica. O sea, en Judas 6, en Juan 6, que el Señor estaba hablando de Judas en Juan 6, pero después en el capítulo 14 se desapareció Judas. O sea, que este señor es incoherente. Judas, tú estás entre mis ovejas. Judas, no escribe Juan que Judas era un ladrón, malandrín, que se robaba las cosas. No escribe Juan fue el que escribió el evangelio, que Judas no había nacido de nuevo porque era tremendo malhechor. Entonces el Señor tenía que decir, mis ovejas, Judas, tú estás incluido, oyen mi voz. Mis ovejas, y nadie me las arrebatará porque Judas, tú estás conmigo. Pero Judas robaba y estaba entre ellos. ¿Cuál es la otra? Bueno, lo de Isaías, mira, está bien. 3 días, esto. Isaías estaba en pecado, era un vil pecador. Yo ahorita soy un perfecto que no peco y soy perfecto.
y Dios me preserva. No estamos queriendo decir que la preservación es directamente hombres perfectos. Es que eso es un error. Y yo no sé por qué decir ese error. Yo creo que se acabó todo. Ah, el juicio. Abogado tenemos, dice Pedro. Abogado tenemos. Acuérdate de eso. Y recompensas para los que son hijos de él. Y recompensas. Levante la mano los que son salvos. Aquí. Aquí está. Porque soy de sus ovejas. Soy perfecto por decir eso. Soy perfecto. Yo puedo pecar. Ah, porque todo me es ilícito, mas todo no me conviene. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo me redarguye y disciplina tengo. Hebreos capítulo 13. Si no tengo disciplina, soy un bastardo. Hebreos capítulo 10, creo que, no, sí, capítulo 13. Si no tengo disciplina, soy un bastardo. ¿Qué otra cosa por ahí? Hebreos capítulo 1, 5, 1, habla de sacerdote y todo aquello. Pero ¿y qué está hablando del sacerdocio de Cristo, no del sacerdocio de ustedes? O sea, es completamente otro tema y ya te refuté en primera de Pedro 2:9. Cuando me dice entonces lo de los, en el capítulo 21 de Juan, capítulo 20, lógico, si yo tengo, ay, se acabó mi hermano. Oye, vale, está bien, no hay problema. Gracias, Dale, tranquila, sí. Luis, entonces vamos con los 5 minutos del padre Carlos Mojica. Adelante, padre. Va a aprender un principio de psicología clínica, Luis, y es que cuando uno se ríe, acepta. Usted se ríe de mis argumentos es porque está aceptando. Pregúntelo a cualquier psicólogo por ahí, ¿o yo? Bueno, entonces, fíjense que usted leyó Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. ¿Ahí estaba presente Judas, sí o no, Luis? Estaba presente Judas en el capítulo 6 del Génesis, que en tiempo histórico precede al relato de la pasión que lo encontramos, que es hermoso, lo leemos nosotros el Viernes Santo, desde el capítulo 12 de San Juan, ¿verdad? Hasta el 18, 19. Y ahí encontramos después la entrega de Judas. Y era el mismo que estaba en el capítulo 6. Refúteme eso, por favor. Refúteme eso, pero bien refutado, no con risitas, no con risitas. Vamos a hacerlo con argumentos serios y seguros. Cuando yo le cité, vean, Dios cómo es. En el texto del Evangelio de hoy, dice que había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lugar, la construyó, tal. Envió a sus criados a los labradores. ¿A quiénes? A los labradores. ¿Y quiénes eran los labradores? ¿Sí? Los jefes del pueblo. Eso no, por eso no vamos a discutir. Pero ellos, que aparentemente eran los elegidos, ¿quiénes eran los elegidos? ¿Quién era el pueblo elegido? Los israelitas, Luis, con rojo. ¿Quiénes eran el pueblo elegido? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa era la promesa de Éxodo 20. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, mi pueblo elegido. Pero resulta que el mismo pueblo elegido mató al Hijo de Dios. O sea que se cae a pedazos. Se cae a pedazos su doctrina de la elección incondicional. Se cae a pedazos, porque los mismos elegidos fueron los que mataron al elegido, a nuestro Señor, lo mandaron crucificar. Y después dice, dénselo a un pueblo que dé sus frutos. Luis, ¿qué hacemos ahí? Los elegidos incondicionalmente ya eran salvos y no cometían pecados, cometieron un pecado horrendísimo, que fue haber entregado a nuestro Señor Jesucristo. Usted cuando se metió con Isaías quedó patinando en lodo, ¿cierto, Luis? Va a emprender algo. La deportación del Reino del Norte fue en el 722, ¿verdad? Sí, del Reino del Norte. Isaías no estaba en el Reino del Norte. Isaías estaba en el Reino del Sur porque él es de Judá. Y el Reino del Sur empezó en el 596 y en el 586 se acabó todo, ¿cierto? Pero el primer Isaías es desde el capítulo 1 al capítulo 40 y es más o menos del 700 como al 610, aproximadamente 600. Luego no está en Babilonia, Isaías. Lo siento mucho, Luis, lo siento mucho. Y esto yo lo aprendí en el seminario, a mí no se me ha olvidado, el padre Elkin me lo enseñó muy bien, ¿sí? Entonces, aquí no venga con cuenticos de que cuando Isaías se reconoció pecador, estaba en el exilio de Babilonia. Eso no venga con esa historia, ¿cierto? Bueno, algo con lo que usted se encontró muy de frente y se pegó una estrellada fue con el término del juicio. Es que Jesús habla del juicio, ¿cierto? Dice, cuando sea juzgada esta generación, la reina del sur hará que se levanten y los condenen. Habla del juicio.
Mateo 25:31 habla del juicio y pide las buenas obras para ir al cielo. Y en Hebreos 9:27 dice, el ser humano muerto una vez para siempre, después es juzgado. Si existiera esa perseverancia de los santos, si existiera realmente esa seguridad de salvación, de que ya están guardados y elegidos, no existiría en ninguna parte de los textos bíblicos la experiencia del juicio. Refúteme Hebreos 9:27, y eso no es ningún muñeco de paja. No venga con esa historia, sino hágame bailar el trompo en este dedito. Pero todos vamos a ser juzgados. Ahí no dice, vengan a ser juzgados, cierto, tal cosa. No, realmente no. ¿Sí? Vengan a ser juzgados solamente los que creían en la perseverancia de los santos, pasen derechito para el cielo, ¿cierto? Pasen derechito para el cielo los que ya estaban seguros de la salvación. Incluso encontramos nosotros, mire, y con este texto se le va a caer todo a usted, todo en pedazos, ¿sí? Mire lo que dice Primera de Corintios 10:12, con rojo. Primera de Corintios 10:12. Dice, ojo, con rojo, Luis, mire lo que dice. Así pues, el que cree estar firme, ojo, Luis, así pues, el que cree estar firme, mire y no caiga. ¿Sí? O sea, existe la probabilidad de perder la salvación. Existe esa probabilidad, si no, no hablaría. El que cree estar firme, mire y no caiga. Entonces, en el juicio, no va a decir, sigan los que crean en la perseverancia de los santos, sigan los calvinistas, sigan los reformados, porque ellos no van a ser juzgados. Dice, el ser humano, muerto una vez para siempre, después viene el juicio. Hebreos 9:27. Tiempo. Perfecto, gracias, padre, por sus 5 minutos. Ok, según lo acordado, ahora vamos, cada exponente va a tener derecho a una pregunta, 1 minuto para plantearla, 3 para responder y 2 para refutar. Entonces, vamos con la pregunta del señor Luis Alfinger. Tienes 1 minuto para plantearla. ¿Estás listo? Adelante. Disculpa, se me colgó. Prende tu micrófono. Bueno, vamos a darle entonces un tiempito para que regrese el varón Luis Alfinger. Un saludo muy cordial a los que están aquí en el chat, a Beticita Linda que está por ahí, a Rodriguito, Luis Morocho, Sergio Cobian, por aquí anda Efraín Juárez, dice Natividad Soto, Claudia Cruz, Miguelito Cano, Luis Grimaldo anda por ahí comentando, Guillermina Orozco. Ok, perfecto. Ya regresó. Disculpa, se me había colgado no tenía cómo entrar, cómo. No te preocupes. Entonces vamos con tu pregunta. Tienes 1 minuto para plantearla a partir de ya. Adelante. Bueno, según la Biblia, la inmutabilidad de Dios está en los decretos, es un atributo, según lo que enseña la palabra de Dios. En Santiago lo dice, en Hebreos también lo dice. Si la inmutabilidad de Dios en los decretos, escúchese bien, si existe la inmutabilidad de Dios en los decretos, entonces ¿cómo podemos, esta es la pregunta, entonces ¿cómo podemos decir de que Dios cambia su posición o sus decretos divinos? Esa es la pregunta. Ok, perfecto, padre. ¿Está preparado? Adelante, sí, señor. Para responder. Adelante. ¿Quieres saber, Luis, cuándo Dios lo hace? Dios es muy bacano. Luis, Génesis 18:20. Y con esto le respondo. Yo no me voy a usar 2 minutos ni nada. ¿Sabe Dios cuándo lo hace? Cuando escucha el clamor de su pueblo. Dice, dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande. ¿Sí? Cuando Dios escucha el clamor de su pueblo, el sufrimiento de su pueblo. Y viene, y su pecado es gravísimo, dice ahí. Pues voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responden todo al clamor que ha llegado hasta mí. Habían pecado, pero pidieron justicia, pidieron misericordia. Y empezó y metió, Abraham entró, ¿cierto? Dios dijo, voy a acabar con Sodoma, ¿cierto? Y dice que Abraham se paró delante de Yahvé, abordóle a Abraham y le dijo, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad, ¿es que vas a borrarlos y no perdonarás a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro?
¿Cuál era el decreto eterno? Acabar con todos. Y mire, Abraham hizo que esto cambiara. Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes, el juez de toda la tierra, ¿va a fallar una injusticia? Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el clamor por amor a aquellos. Replicó Abraham, pero Abraham, mira que soy atrevido a interpretar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Eso no lo dice un reformado. Un reformado no dice que es polvo y ceniza, un reformado dice, ya estoy salvo, ¿cierto? Ya estoy guardado. Y mira lo que dice, soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5, destruirás por los 5 a toda la ciudad. Dijo, no la destruiré si encuentro allí 45. Insisto todavía, supón que se encuentran allí 40, respondió, tampoco lo haría con atención de esos 40. Insistió, no se enfade mi señor si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Respondió, no lo haré si encuentro allí a esos 30. Díjole, cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor, y si hallaren allí 20, respondió, tampoco haría destrucción en gracia de los 20. Insistió, vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. Y si se encuentran allí 10, dijo, tampoco haría destrucción en gracia de los 10. Partió Yahvé así que hubo acabado de conversar con Abraham y este se volvió a su lugar. ¿Verdad? Ahí está la respuesta muy claramente, porque en Dios todo es amor y es misericordia. Cuando escucha el clamor de su pueblo, fíjense que aquí Dios cambió el decreto que tenía pensado hacer. Ok, perfecto, padre. Le quedaron 25 segundos. Bueno, tienes 2 minutos para refutar la respuesta. Adelante, Luis. Ok, gracias por el dato. Me río es porque el hermano José pensó que yo estaba molesto. Pero, bueno, mira, Génesis es narrativo, igual que el libro Los Hechos. No es doctrinal. Otra vez las clases de hermenéutica. Y tomar mis palabras y distorsionarlas no está bien. Santiago, capítulo 1, ahí sí te habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Sabes lo que dice Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Creo que me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo. En el cual, porque Abraham o cualquiera se le arrodilla y le dice, un momento, cambia tu inmutabilidad porque yo te estoy rogando. Ese Dios omnisciente, yo no sé, como que está chiquitico ese Dios. Mira, en el cual no hay sombra ni luces de variación. Porque su designio es su voluntad, dice Santiago. Él cumple su palabra. Ay, pero ya va un momento. Yo no quiero que morirme, que mi mamá se muera, por favor. Un momento, Abraham clamó. Eso es un texto narrativo, por favor. Otra vez la clase de hermenéutica. Y entonces sí, está bien, tomar mis palabras y distorsionarlas. Mira, Santiago dice, para culminar con esto, para que fuésemos primicia de sus criaturas, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando Santiago? No está hablando de los decretos divinos, no está hablando de la inmutabilidad de Dios, no está hablando acaso del Dios que se dejó manipular allá en Génesis, perro, y Génesis, o sea, cuando digo perro es un modismo venezolano, o sea, Dios mío, y no está hablando allá en Génesis, o sea, no sé, me sonó como que extraño, es un libro narrativo escrito por Moisés sobre la historia del comienzo, eso es todo, no es doctrinal. Doctrinal son estas cartas del NT, Nuevo Testamento, NT, Nuevo Testamento. Ahí tiene la respuesta, mi hermanito. Creo que le toca la pregunta a él. Tiempo, perfecto, ok. Padre, entonces le corresponde a usted realizar su pregunta, 1 minuto para plantearla. Adelante, padre. Bueno, la pregunta que le voy a hacer a Luis es la siguiente. Usted dice, ya cree en la perseverancia de los santos, seguridad de salvación, de que ya está guardado, de que ya Dios no falla y que por eso nosotros ya no fallamos. Debe hacer una pregunta a usted. ¿Usted va a ser juzgado? ¿Sí o no? Okay, después de la muerte. Sí. ¿Usted va a ser juzgado, sí o no? Ajá, dime, tengo el tiempo, ¿no? Ok, adelante con tu tiempo entonces. Muy buena la pregunta porque no la expliqué bien en la contraargumentación. Ahí dice 2 versículos y toda doctrina se balancea en 2 versos o 3 versículos, en diferentes puntos. En Romanos y en Corintios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Que alguien vaya a ser juzgado, abogado tenemos, dice, ¿para quién?
Ahora, está hablando de que no vamos a ser juzgados. Claro que sí, todos vamos a ser juzgados, todo significa todo. ¿De qué está hablando? De recompensa a los que no son condenados, vida eterna. Mateo 25 al final. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Si la pregunta es sencilla, lo que pasa es que si respondo automáticamente y digo, sí, voy a ser juzgado, está listo, está listo. Sí, pero es que yo tengo abogado, lo dice la carta de Pedro. No estoy justificando los pecados, por si acaso me vuelven otra vez a captar de que estoy justificando pecados. Yo no estoy justificando pecados, porque para eso son las recompensas. A los cristianos, a sus hijos, que no se pierden sus hijos. Algún texto que lo diga de que los hijos se pierden, búsquemelo por ahí. Bueno, sí, vamos a ser juzgados los hijos de Dios para recompensas de vida eterna. El que diga que no va a ser juzgado es un mentiroso, porque la Biblia lo enseña. Está listo. Y creo que se acabó ya. Ah, sí, queda él. Ok, perfecto. Padre, ¿tiene su tiempo para refutar la respuesta? Adelante. Fíjense que ahí mi querido amigo Luis me entrega el debate, porque si son salvos y ya siempre salvos, seguridad de salvación, pues no van a ser juzgados porque ya tienen ganada la vida eterna. Y si somos juzgados es porque hay obras buenas o hay obras malas, ¿verdad? Y mira lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida y los muertos fueron juzgados. ¿Qué dice ahí? Los muertos, todos, juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. ¿Conforme a qué, Luis? Sus obras, conforme a sus obras. Ahora vamos a mirar el gran texto de Mateo 25:31 siguiente. Vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba preso y me visitaron, estaba desnudo y me vistieron, ¿cierto? Entonces fíjense que si hay un juicio es porque esa perseverancia de los santos, esa seguridad de salvación, esa elección incondicional no existe. Nada más con la experiencia del juicio se cae a pedazos todo, porque en el juicio Dios pide, obviamente, la colaboración que el hombre ha tenido con la gracia de Dios. Y esa colaboración del hombre, ¿cómo es? Con las obras de misericordia. Lo siento mucho, perdiste. Ok, perfecto. Le quedaban 30 segundos, padre. Bueno, ¿lo va a dejar hasta ahí? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces con esto damos por concluido este interesante debate sobre la perseverancia de los santos. Hermanos, ustedes pueden tomar sus conclusiones de parte de lo que expusieron ambos participantes. Vamos entonces a darnos un minuto de despedida a cada uno. Hermano Luis Alfinger, gracias por tu participación. Tienes un minuto para tu despedida. Saludos. No vamos a tocar nada del debate. Adelante. Ok, muchas gracias, mi hermano José Garro, ¿verdad? Dice allí. Muchas gracias por moderar el debate. Estuvo bueno el debate, estuvo bueno. Yo no tengo nada en contra, por si acaso, yo no tengo nada en contra. Yo le digo a él, brother, hermano, del hermano Carlos Mojica, no tengo nada, por si acaso. Así son los debates, mi hermano. Hay momentos en que se acalora, o sea, así son los debates. Entonces, bueno, gracias en esta noche por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes, hermanos. A los hermanos que vayan a ver el debate, permítanme mañana o pasado mañana descargar este debate, colocarlo en mi canal. Yo no utilizo, yo no me burlo de nadie, o sea, yo no ando haciendo videos en contra de las personas. Si tú quieres, o sea, me revisas el canal y te vas a dar cuenta, yo no hago ese tipo de ediciones ni nada de eso. Entonces, muchas gracias por estar en esta noche observando el debate, para aquellos que lo observaron. Todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y Dios los bendiga a todos y buenas noches. Muchísimas gracias, hermano Luis Alfinger. Padre, su despedida, sus saludos finales. Muchas gracias a José por moderar este debate. Que Dios le pague por su tiempo, y a Luis también por esta invitación a debatir este tema. Un saludo muy especial a todos, ¿cierto? Los que nos han estado observando, a Betty, a Leila Casaubón, a Guillermo, a Luis Morocho, Julio Calel, Walter el Indigente, también por ahí hay unos paisanos acá de Colombia, por allá de Putumayo, creo,
y también de la costa atlántica. Un saludo muy especial y grande para todos. Que el Señor los bendiga abundantemente, abundantemente, ¿cierto? Bueno, esperamos que esto sea para crecer, para saber dónde está pues la verdad. Que Dios les bendiga y que descansen bastante. Bueno, padre, muchísimas gracias a usted por haberme tomado en cuenta, Luis, y gracias infinitas a Dios, a todos los que nos acompañaron. Saludos en el chat muy especial. Les saluda a su amigo y servidor en Cristo desde Costa Rica, José Garro, y será hasta la próxima. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias, que les pase. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el